Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente fascinante e importante dentro de esta saga que se ha venido desarrollando en torno a la realidad, la existencia, la vida después de la muerte, las experiencias extracorporales o viajes astrales y otra serie de temas que para aquellos que son miembros del canal y de las diferentes plataformas donde emitimos semana a semana el contenido, se habrán dado cuenta o habrán podido percibir que hay una coherencia, una continuidad en estos temas, tal cual lo había indicado desde el inicio de la nueva temporada. Comienza más o menos con este Ingo Swann y la visión remota, pasando por Terence McKenna y la otra realidad, luego continuando con el discordianismo y la necesidad de la religión, más adelante el mayor engaño, así tal cual se tituló, es esta realidad, hablando de la realidad ampliada, de esa que hablaba el mismísimo Robert Monroe o Frank Keppel, el conocimiento supremo, zen y destino, experiencias cercanas a la muerte, vida en el otro lado, parálisis del sueño, visitantes de dormitorio, que fue el último, el más reciente que compartí con todos ustedes, y ahora, hoy, justo hoy, tecnología de MISIN. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es la relación de esta importante tecnología de sonido con, digamos, la posibilidad de experimentar o de tener una experiencia extracorpórea, una OB, una EFC o, como comúnmente se le conoce, un viaje astral? Pues bien, esto obligatoriamente nos hace remontarnos a las investigaciones nuevamente de el gran pionero Robert Monroe y Frank Keppel. El motivo por el que yo insisto con estos dos autores es porque, de alguna forma, en el caso del primero, este logra decantar o depurar, si se quiere, del imaginario colectivo, del imaginario, digamos, hasta la década de los años 60, 70, finales de los 50, todas las extrañas asociaciones que habían en relación a la experiencia extracorporal. No digo que le dé un enfoque más científico y que por eso sea más válido, no estoy tampoco invalidando las creencias de las personas que están vinculadas a movimientos esotéricos, gnósticos o teosóficos. Simplemente quiero hacer énfasis en que logra mapear muy bien todo el proceso, es decir, desde los típicos síntomas como el sonido o el chasquido intracraneal, eh, o los sonidos de turbina que otros suelen experimentar, las voces, el ruido, la sensación de vibración, la sensación de flotabilidad o de estarse inflando como un globo, ¿sí? Hasta lo que es ya propiamente la salida o separación, entre comillas, del cuerpo físico. Monroe, a diferencia de lo que hacen los teósofos, perdón, los gnósticos y demás, que retoman muchos planteamientos de Plotino y de ahí esa asociación con lo astral, el mundo astral, los cuerpos, las dimensiones, etcétera, etcétera, es explicar qué ocurre durante el proceso de separación, entre comillas, qué le ocurre al cerebro y qué es lo que pasa con eso que llamamos conciencia, la conciencia. Y aquí es donde se pone interesante. Para todos aquellos que están escuchando el podcast el día de hoy, los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube en Órbita Podcast. Para aquellos que tengan inquietudes y quieran recibir de forma gratuita los audios, en este momento creo que solo tengo dos de los audios, ojo, en formato original. Ya más adelante les voy a explicar a qué me refiero con esto de formato original, de esta tecnología MISIN que fue desarrollada al interior del Instituto Monroe, instituto que funda obviamente Robert Monroe, y a partir del cual desarrollaría sus propias investigaciones Frank Keppel. Entonces, vamos al punto. MISIN es una tecnología de sonido que funciona con una aparente sencillez, en la cual lo que se hace es generar diferentes tonos en cada oído. Un tono en el oído derecho, un tono diferente en el oído izquierdo. Obviamente se utiliza con auriculares estéreos y lo que hace o lo que busca es sincronizar los dos hemisferios del cerebro. Para aquellos que no están familiarizados, eh, o bueno, para la gran mayoría, naturalmente el cerebro funciona aparentemente a través de áreas específicas, ¿sí? Y la actividad que desarrollamos en nuestro día a día, en entornos cotidianos y comunes, en nuestro trabajo, en nuestros oficios,
está vinculada precisamente a cómo la actividad cerebral se desarrolla tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. Entonces, esta tecnología, cuando habla de sincronización, es porque aparentemente estos dos hemisferios trabajan de manera paralela, distribuida y por separado cuando estamos en estado de vigilia. Y la tecnología lo que haría es permitir una integración de los mismos al tiempo que va operando más sobre un hemisferio que otro. ¿Para qué? Recuerdan, y comúnmente de plano se enseña, digamos, en neurobiología, en neurociencias, en fisiología, que uno de los hemisferios está encargado del aspecto racional, de la lógica, las operaciones matemáticas, el pensamiento abstracto, mientras que el otro hemisferio tiene que ver más con procesos creativos, procesamiento de emociones, este, en fin, aspectos un poco más plásticos, si se quiere, o ideoplásticos de la naturaleza misma humana. ¿Qué ocurre? Al generar dos tonos distintos, ¿sí? Que están ingresando, el oído humano, digamos, no notaría la diferencia. Sin embargo, el cerebro sí, y es capaz de traducir e interpretar esas señales. Entonces, cuando entra un tono por un oído y otro tono por el otro, lo que hace el cerebro es básicamente generar o escuchar literalmente un tercer sonido, una tercer señal. Ese tercer sonido obviamente es la diferencia de esos dos tonos primarios, ¿sí? No es un sonido real, sino que es interpretado por el cerebro como una señal eléctrica, ¿sí? ¿Qué permite esa sincronización? Aquí quiero hacer una pausa. El psicólogo analítico, discípulo de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, habla de la función trascendente de la psique y lo plantea de manera magistral en su texto El secreto de la flor de oro. Los invito a que lo lean cuando puedan. Es un libro bastante fascinante y más que hablar de psicoterapia o de su enfoque particular como escuela de pensamientos dentro de la psicología, el campo de la psicología, lo que hace Jung con esta noción que él desarrolla acerca de la función trascendente de la psique es de la integración, precisamente. No solo de los hemisferios, sino del cerebro como un todo armónico, dice él, para que genere una interpretación de eso que llamamos realidad, para que genere una interacción un poco más, ¿cómo decirlo?, amplificada del individuo con respecto a los demás, con respecto al entorno, y para que podamos percibir esa conexión profunda que hay. Sí, Jung afirmaba, decía, estamos conectados a todo y a todos a través de un gran circuito de sensaciones, emociones y de otra serie de señales sutiles que no podemos, digámoslo, interpretar y que no sabemos cómo manejar a primera vista. Entonces, cierro ese pie de nota, era simplemente para hacer la acotación. Ya Jung, con mucha más antelación que Monroe, tal vez se había anticipado a la necesidad de lograr esta integración. De hecho, pareciera ser que de cotidiano, de suyo, así es como vamos por la vida, ¿no? Individuos excesivamente racionales, excesivamente cerebrales, si se quiere, pero que dejan a un lado cosas como inteligencia emocional, procesamiento de emociones, capacidad de sentir y crear, e individuos específica o diametralmente en el lado opuesto sensibles, que olvidan la necesidad de integrar conocimientos y hacer abstracción en el mundo de cierto tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre con esta tecnología de sonido? Recapitulando, funciona enviando diferentes sonidos o tonos a cada oído a través de auriculares estéreos. Los dos hemisferios del cerebro actúan al unísono para escuchar una tercera señal que es la diferencia entre estos dos tonos. Este no es un sonido real, es una señal eléctrica que solo puede ser percibida dentro del cerebro al funcionar ambos hemisferios cerebrales de manera conjunta. Este es como el gran aporte que se hace con esta tecnología. El proceso naturalmente fue patentado como EMI-SIN y fue refinado durante cerca de 40 años de investigación y desarrollo en el Instituto Monroe en el estado de Virginia, Estados Unidos. Para los que no lo saben, este instituto fue desarrollado precisamente para continuar las investigaciones acerca de la proyección o las experiencias extracorporales y para hacer otra serie de investigaciones más adelante cuando obviamente Monroe pues fallece y cede el mando o la dirección de este instituto
a otros individuos vinculados a otras organizaciones, pero bueno, eso será otra historia. Entonces, Monroe naturalmente está muy, pero muy interesado en los estados de conciencia. No eso que llamamos estados alterados, no en el modo como lo interpretan los psiconautas, sino específicamente en los estados de conciencia. Y aquí es donde vale la pena hacer otro paréntesis. La conciencia, en términos castizos, ha sido siempre interpretada o bien referida al ámbito moral, o bien al ámbito filosófico, o bien al ámbito cognitivo. Sin embargo, es una sola y misma cosa. Me explico. La conciencia moral tendría que ver con la identificación de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto en el mundo, con reglas en un entorno social. La conciencia filosófica tendría que ver con eso que denominamos como ser y estar. Estar en el mundo, ser en el mundo. Y en ese sentido es un proceso autorreferencial. Parece a veces algo redundante decir, eres consciente, es básicamente como decir, eres autoconsciente. Es un proceso reflexivo que se vuelve sobre sí mismo. Sin embargo, en neurobiología, en fisiología, en neurociencias, la conciencia pareciera ser un fenómeno accesorio o derivado de la propia actividad electroquímica del cerebro. Y sin embargo, según estudios que se han venido adelantando en el mismo campo de las neurociencias, parece ser que es la conciencia la que opera a través de un sistema físico, en este caso el cerebro o el sistema nervioso central, para que podamos interactuar en el mundo. Es decir, no es un epifenómeno, no es un fenómeno accesorio o derivado de la actividad electroquímica, sino que es el fenómeno en sí que abarca todo. En campos como la filosofía de la mente o las neurociencias fuertes, duras, le llaman a eso el problema de la conciencia, el problema blando, el problema fuerte. Y parte nuevamente de esa definición de la conciencia como un proceso autorreferencial. Somos conscientes de nuestra propia existencia, somos conscientes del entorno de la realidad, somos conscientes de los demás. La conciencia naturalmente se vincula definitivamente con el dónde ponemos la atención o dónde centramos o ubicamos nuestra atención con respecto al mundo. Pues bien, la experimentación de Monroe en el instituto continuará a lo largo de 4 décadas recolectando datos y haciendo análisis que se llevaron a cabo al interior de las instalaciones, específicamente en el laboratorio, que buscaban demostrar que había una correlación entre informes objetivos de experiencias extracorporales y medidas electrónicas objetivas. Dicha investigación iba a ser indispensable para revelar, la influencia de patrones específicos que se producían al utilizar estos sonidos, que luego serían patentados como EMI-SYNC, sobre la conciencia. A través del tiempo, estos esfuerzos han llevado al desarrollo de múltiples productos individuales para aplicaciones específicas, tales como atención enfocada, control del estrés, meditación, mejorar el sueño o tratar trastornos del sueño, control del dolor, hablar en público, entre otros más. Actualmente se ha producido una integración o una cooperación de algunas instituciones médicas en Estados Unidos junto con algunas universidades para el desarrollo de esta tecnología de MISIN que está siendo probada y testeada a nivel científico, a nivel químico, es decir, de lo que ocurre en el cerebro, ¿sí? De la química cerebral, y pues sigue siendo como el enfoque de una gran variedad de proyectos de investigación especializadas. Cabe resaltar también que actualmente algunos terapeutas médicos, educadores y profesionales de diferentes campos usan de manera regular esta tecnología de sonido. Sin embargo, quiero aclarar aquí que al inicio a mí me costó conseguir estos audios. Yo resido en el Cono Sur, específicamente el país de Colombia. Recuerdo que hace ya cerca de casi una década, cuando todavía existían estos programas de intercambio de ficheros P2P, y por medio de un amigo fue que tratamos de descargar estos audios. Pero para los que no lo recuerdan, la tecnología MP3 es una tecnología de compresión, es un formato de compresión. Y quiero hacer aquí esta aclaración porque mucha gente consigue estos audios o los escucha en internet o escuchan los audios que cargan en YouTube. Recuerden que la mayoría de formatos actualmente son formatos de compresión debido al gran volumen de datos, sea MP4, sea MP3. Y el problema con la compresión de datos es que tienden a perder calidad estos sonidos y no tienen el efecto deseado ni que se espera sobre el cerebro.
tal y como lo expliqué con anterioridad. Entonces, por eso decía al inicio del podcast, tengo formatos, dos audios de formato original, son muchos, yo tengo solo dos. Uno contiene una inducción guiada a la relajación, está en inglés, pero es irrelevante porque pues lo que importa es el sonido y pues básicamente es una inducción estándar, ¿sí? Para lograr la relajación del cuerpo físico, de la mente. Y el otro es simplemente sonido, entonces vuelvo y repito, aquellos que estén interesados o que quieran aprender un poco más acerca de esta tecnología, los invito a que me inscriban, a que me escriban, perdón, a enorbitapodcast1@gmail.com. Bueno, retomando, el proceso tiene actualmente pues bastantes seguidores, también detractores. Se ha desarrollado a través de esos denominados programas residenciales que todavía sigue ofreciendo el Instituto Monroe. En este momento no podría precisar quién está a cargo de esa institución, quién la dirige. Es cierto que la institución sí participó junto con el SRI de Stanford, el Instituto de Investigaciones de Stanford, y junto con el Departamento de Inteligencia americano, específicamente la DIA, en el famoso programa en el programa Gateway. Acuérdense que hay un podcast que tengo al respecto acerca de la misteriosa página 25. Para los que quieran y hablen en inglés, tengo el informe original, se los puedo compartir si desean también. Y pues es curioso que este tipo de instituciones hayan estado interesadas, entre comillas, en las aplicaciones y la utilidad práctica, no solo de la tecnología, sino en las experiencias. Querían verificar qué hay de cierto en esto. Pues bien, eh, volviendo al punto, se trata del desarrollo, exploración, aplicación de estados expandidos de conciencia utilizando la tecnología de sonido. ¿Sí? Robert Monroe, quien es el fundador de este instituto, logró reconocimiento mundial como pionero, visionario y explorador de la conciencia humana. Recuerden que hay una trilogía de libros de este autor donde no solo describe sus propias experiencias, sino que le presenta al público las primeras técnicas, tips y recomendaciones para tener una experiencia no solo genuina, sino vivificante desde el punto de vista del potencial humano. Está diciendo, he encontrado aquí algo, hay algo muy importante y hay algo que todos nosotros, los individuos, estamos en condiciones de experimentar de primera mano y de validar. ¿Cuánto de realidad hay en esto? Pues bien, en la década de 1950, Monroe comienza con el descubrimiento de patrones de sonidos específicos que pueden identificarse y generar efectos sumamente beneficiosos en la capacidad de la mente humana. Con el apoyo de diversos especialistas en campos como la psicología, medicina, bioquímica, psiquiatría, ingeniería eléctrica, física y educación, logra desarrollar y patentar esta tecnología. Después de 40 años, el instituto sigue en una posición de liderazgo en el campo de investigaciones asociadas a las tecnologías de sonido. Eso pues cabe resaltarlo. ¿Qué se ha hecho? Durante cerca de 40 años se han realizado más de 60.000 pruebas de laboratorio con cerca de 5.000 participantes. En la actualidad están repartidos por todas partes del mundo, ¿sí? Son personas que han viajado hasta el estado de Virginia, en los Estados Unidos, para realizar el entrenamiento y el curso, ¿sí? En el que se enseña. Actualmente creo que incluso en España hay cursos que se imparten derivados de la presentación del programa en el Instituto Monroe. Y se trata de la exploración de distintos niveles de conciencia, dimensiones y realidades. Ojo, así es como se presenta. Lo que hacen los sujetos en la investigación es proveer informes de sus experiencias mientras escuchan distintas combinaciones y secuencias de patrones de sonidos. La relación de estos informes subjetivos y las medidas objetivas biofisiológicas y electrónicas revelan de manera contundente la manera en que patrones específicos de sonido influyen en la mente. Por ejemplo, ciertas combinaciones de frecuencia de sonido aumentan el estado de alerta, otras provocan sueño, otras evocan estados no comunes de conciencia expandida. Como resultado de estos esfuerzos, esta tecnología ha sido empleada extensamente, como ya lo mencioné antes, por terapeutas, médicos, educadores y distintos profesionales en campos muy variados. A lo largo de los podcasts que he venido emitiendo, muchos se habrán percatado de que he insistido acerca de la actividad electroquímica del cerebro, de cómo funciona el cerebro, de lo que hace el cerebro y lo que ocurre en un estado proyectado durante la proyección extracorporal. Cabe agregar que hay una tabla conocida como la tabla de Lesch, LESH,
donde se condensa básicamente las principales ondas cerebrales o campos, digámoslo, electromagnéticos que puede emitir el cerebro cuando está operando en diferentes condiciones: vigilia, hipnagogía, estado de sueño, sueño profundo, ¿sí? Y lo que se hace es como clasificar esas ondas que genera el cerebro para que se comuniquen las neuronas entre sí, porque así es como se generan estas ondas. Y también están relacionados, ojo, con la velocidad de transmisión, que era un dato que yo desconocía hasta hace muy poco. Es decir, con la velocidad con la que las neuronas logran comunicarse entre sí. Entonces, están las ondas beta, ¿sí? Las ondas alfa, las ondas teta y las ondas delta. Acuérdense que a efectos prácticos y lo que nos interesa, digámoslo desde un punto de vista teórico práctico, es las ondas alfa. ¿Por qué? Porque están vinculadas con una situación mental de relajación, tranquilidad, inicio de actividad plena del hemisferio izquierdo y desconexión del hemisferio derecho. Pero más importante aún, normalmente este es el estado cuya frecuencia es entre 7,5 a 13 hercios, donde solemos experimentar eso que el mismísimo Michael Raduga llama la fase, y donde tiene lugar todo tipo de experiencias psíquicas, paranormales o como se les quiera llamar. Espero que haya sido de su agrado esta emisión. Si les gustó el contenido, por favor compártalo, no olviden suscribirse y nos veremos en una próxima emisión.